En el invierno de 1941, la guerra llevaba más de 2 años causando estragos en Europa, Asia y África. Millones de personas vivían atemorizadas en toda la Europa ocupada, mientras que muchas otras sufrían atrocidades inimaginables en campos de concentración y prisiones. En África continuaban los combates entre los aliados y las potencias del eje de Hitler, mientras que en China, los bombardeos terroristas japoneses seguían devastando la vasta nación. Mientras tanto, Gran Bretaña había sobrevivido al ataque de las bombas alemanas que llovieron sobre ella durante el bombardeo, y aprovechando un respiro muy necesario, Winston Churchill y el pueblo británico observaron cómo Hitler centraba su atención en el frente oriental y los soviéticos. Aunque parecía que el mundo entero caía bajo la oscura sombra del conflicto, los Estados Unidos de América también observaban los acontecimientos desde la distancia. Aunque llevaban tiempo preparándose para unirse a los aliados en la batalla, no fue hasta diciembre de 1941 cuando los acontecimientos llevaron al presidente Roosevelt y al pueblo estadounidense a entrar en guerra. Cuando los bombarderos japoneses sobrevolaron Pearl Harbor y lanzaron un ataque devastador, miles de militares murieron y la flota naval estadounidense con base allí quedó diezmada. La reacción de Washington fue rápida y el imperio del sol naciente había despertado a un gigante dormido, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Segunda Guerra Mundial. The unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Desde el drama del ataque japonés a Pearl Harbor hasta las batallas en las selvas y las islas del Pacífico, este capítulo revela las razones que llevaron a Estados Unidos a entrar tarde en la lucha contra las potencias del eje y cómo su poderío económico y militar supuso un rayo de esperanza para quienes luchaban desesperadamente por la libertad en todo el mundo. Estados Unidos era conocido desde hacía mucho tiempo como la tierra de la abundancia, y desde ríos que brillaban con depósitos de oro hasta vastos territorios ricos en recursos naturales, donde grandes ciudades imponentes exudaban nueva riqueza, el país se jactaba de su prosperidad de costa a costa. Para muchos que llegaban a Estados Unidos como inmigrantes desde el extranjero, este país era visto como un lugar donde los sueños realmente podían hacerse realidad. Pero a pesar de la abundancia de puestos de trabajo, tierras y recursos, tras la Primera Guerra Mundial, incluso la poderosa Tierra de la Libertad tenía sus problemas. Cuando se produjo el crack de Wall Street en 1929, supuso un golpe devastador para la economía, que antes estaba en auge, y a medida que se formaban colas de personas afectadas por la pobreza en busca de trabajo en las calles, otras naciones pronto siguieron a los Estados Unidos en un oscuro periodo de agitación, mientras el mundo se enfrentaba a los días desesperados de la Gran Depresión. Los problemas económicos tuvieron un gran alcance y, al otro lado del Atlántico, en Europa, Alemania, aún convulsionada por tener que pagar reparaciones tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, se vio especialmente afectada. La inflación se disparó y al congelarse la economía, millones de personas se declararon en quiebra. La nación alemana se sumió en la pobreza y una población descontenta se sintió atraída por las promesas del partido nazi, liderado por el ferviente patriota Adolf Hitler, que juró crear una nueva era de riqueza y prosperidad. Sus apasionados discursos pronto comenzaron a cautivar al pueblo alemán y Hitler ascendió rápidamente a una posición de poder inexpugnable. En 1936, el dictador nazi demostró que era un hombre de palabra
y cuando ordenó a las tropas nazis marchar sobre Renania, territorio arrebatado a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, consiguió hacerse con las preciadas materias primas necesarias para alimentar sus ambiciones de construir un imperio, mientras las naciones caían ante Hitler, derrumbándose como fichas de dominó por toda Europa, a medida que los nazis avanzaban hacia el oeste, al otro lado del mundo, en el Pacífico Oriental. Los japoneses observaban cómo se desmoronaban los imperios occidentales. Su pequeño reino insular también se había visto afectado por la depresión que envolvía al mundo, y tras el crack de 1929, los ingresos japoneses se habían reducido en 2/3, y los bancos habían ejecutado la hipoteca de muchas empresas. A medida que el valor del yen seguía cayendo, y con pocos recursos naturales propios, Japón se enfrentaba a una crisis de la misma magnitud que la de Alemania, y al igual que los alemanes, los japoneses comenzaron a luchar por su supervivencia. Los propagandistas de derecha comenzaron a presionar para que se invadiera Manchuria, en el este de China, con el fin de garantizar el suministro de materias primas para alimentar la economía, y en 1931, el ejército imperial de Japón dio sus primeros pasos hacia la creación de un gran imperio oriental. Mientras el líder del Frente Nacional Chino, Chiang Kai-shek, se enfrentaba a los invasores japoneses, en 1937, las batallas se habían convertido en una brutal campaña para conquistar el resto de China. A finales de 1938, Japón tenía en su poder 9/10 partes del sistema ferroviario del país y controlaba toda la costa de China. Las ciudades chinas también habían sido devastadas por los bombardeos terroristas japoneses, que dejaron un rastro de horror a su paso. Pronto, las historias de masacres y atrocidades perpetradas por los japoneses en China comenzaron a llegar a Occidente, y después de que más de 5.000 civiles fueran asesinados en Chongqing en mayo de 1939, Estados Unidos impuso sus primeras sanciones económicas a Japón. A escala mundial, aquellos fueron días realmente oscuros, ya que el expansionismo nazi y japonés comenzó a romper el statu quo, y aunque Estados Unidos había aprobado una política de no intervención, cada vez era más difícil quedarse de brazos cruzados y ver cómo las potencias emergentes de Alemania y Japón obtenían una victoria tras otra. La situación llegó a un punto crítico cuando Japón selló su alianza con Adolf Hitler y el dictador italiano Benito Mussolini en el Pacto Tripartito de septiembre de 1940. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt tenía claro que la política de neutralidad y no intervención de Estados Unidos podría no ser sostenible, y lanzó una severa advertencia al pueblo estadounidense. Estamos decididos a mantenernos al margen de la guerra, pero no podemos asegurarnos contra los efectos desastrosos de la guerra y los peligros de la implicación. Se incrementó la ayuda militar y financiera estadounidense a China, y en octubre de 1940, el Congreso aprobó la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo para reforzar las Fuerzas Armadas. Fue el primer reclutamiento en tiempos de paz que se llevó a cabo en el país, ya que todos los hombres de entre 21 y 36 años podían ser llamados a filas para prestar servicio militar durante 12 meses, pero si se declaraba la guerra, tendrían que servir a su país durante todo el conflicto. Además, con territorios estadounidenses como Filipinas y Guam que proteger en el Pacífico, se puso en marcha un programa para aumentar la presencia militar en la zona. Con la afluencia de hombres a las fuerzas estadounidenses, durante el año siguiente Estados Unidos tomó nuevas medidas para detener el expansionismo japonés. En el verano de 1941, la Casa Blanca decidió congelar los activos japoneses, de modo que ya no pudieran comprar petróleo en Estados Unidos. Dado que el 80% de sus importaciones de petróleo procedían de Estados Unidos,
esta fue una noticia desastrosa para los japoneses. Se informó al emperador Hirohito de que las reservas de petróleo del país se agotarían por completo en 2 años, lo que, por supuesto, significaba que la maquinaria militar japonesa ya no podría funcionar. La situación se deterioró aún más para los japoneses cuando vieron al primer ministro británico Winston Churchill reunirse con el presidente estadounidense Roosevelt en un buque de guerra anclado frente a Terranova para discutir la situación en Europa y el Pacífico en agosto de 1941. Esto dio lugar al tratado conocido como la Carta del Atlántico, que abogaba por la libertad frente a la necesidad y el miedo, el desarme de las naciones agresoras, y afirmaba que todos los pueblos tenían derecho a la autodeterminación. Para Occidente se trataba de un proyecto para el nuevo mundo feliz que los aliados esperaban que surgiera tras el fin de la guerra, pero para los japoneses era un proyecto para la dominación mundial angloamericana, y ni siquiera una declaración formal de guerra podría haber sido más provocadora. Con un futuro cada vez más sombrío para Japón, en una conferencia imperial celebrada en Tokio el 6 de septiembre de 1941, se decidió que, a menos que Estados Unidos aceptara retirar todo el apoyo político y económico al gobierno nacionalista chino y levantar sus embargos económicos y petroleros a Japón, las negociaciones con el país llegarían a su fin. La fecha límite fijada era mediados de octubre y, mientras tanto, el ejército imperial comenzó a preparar su plan de batalla. Ya estaban bien posicionados para lanzar ataques contra las colonias británicas, holandesas y estadounidenses, tras haber invadido la Indochina francesa. Desde allí el ejército podía ocupar territorios ricos en materias primas como el estaño y el caucho, junto con muchos otros productos básicos, pero lo más importante de todo era que desde allí tenían fácil acceso a un suministro de petróleo rico y sostenible. Con la guerra asomando en el horizonte, se animó al pueblo japonés a apoyar una batalla contra Occidente que se glorificó como una lucha por la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Se trataba de una empresa que pretendía liberar a los pueblos del sudeste asiático y China del dominio occidental. Estarían bajo la protección de Japón, que reinaría con justicia y moralidad en todo un nuevo reino, pero aunque los principios de la esfera de coprosperidad parecían nobles y justos, una vez que comenzó la Guerra del Pacífico, la realidad sería muy diferente. Los civiles de todo el este descubrirían que la brutalidad japonesa era considerablemente peor que el imperialismo occidental, que durante tanto tiempo había dominado sus países, y los horrores de la guerra pronto destruirían cualquier ilusión de que las intenciones de Japón eran honorables. Con las futuras batallas cada vez más cerca, curiosamente no todo el mundo en Tokio estaba dispuesto a precipitarse a la guerra. El primer ministro de Japón, Fumimaro Konoe, había apoyado en su momento la idea de la esfera de coprosperidad, pero a medida que el conflicto continuaba en China, temía que una guerra en 2 frentes fuera imposible de ganar, y por lo tanto, estaba dispuesto a continuar las negociaciones con Estados Unidos. Presionó para celebrar una cumbre con el presidente Roosevelt, con el fin de discutir los problemas y mantener a raya a las facciones belicistas de Japón, hasta que se pudiera encontrar una solución pacífica, pero Roosevelt se negó a reunirse hasta que Japón abandonara China. Mientras tanto, para el ejército japonés, la idea de la retirada era impensable y se consideraría para siempre una mancha humillante en la gloria de su imperio. Y a medida que las reservas de petróleo se agotaban gradualmente y se acercaba la fecha límite de octubre, parecía poco probable que se llegara a un acuerdo. Ansiosos por comenzar sus conquistas de territorios en todo el Pacífico, la maquinaria militar japonesa volvió a presionar para que se declarara la guerra,
y en una reunión del gabinete celebrada el 14 de octubre, el ministro del Ejército, Hideki Toyo, anunció que las negociaciones habían fracasado y que había vencido el plazo para llegar a un acuerdo. No se podía hacer nada más para evitar la guerra con Occidente, y Konoe, frustrado por su fracaso en la negociación de un acuerdo, no vio otra opción que dimitir. El 18 de octubre, cuando el belicista general Tojo sustituyó a Konoe y los militaristas asumieron el control total de Japón, el tiempo para negociar había terminado y la batalla estaba a punto de comenzar. A lo largo de la historia, los japoneses eran famosos por su feroz combatividad y en el pasado habían sido liderados por guerreros samuráis que inculcaban a sus soldados la idea del Bushido o libertad del miedo. Un verdadero guerrero japonés no debía temer a la muerte, al dolor ni a la derrota, y no debía preocuparse por sí mismo, ya que su único propósito era servir a su señor. Pero incluso con esta extraordinaria valentía inculcada en la población, la lucha que se avecinaba iba a ser difícil. Estados Unidos había construido inmensas flotas navales y ejércitos, y sería un adversario formidable. El almirante de la Armada japonesa, Isoroku Yamamoto, era consciente de lo que le esperaba al país y sabía que, para iniciar una guerra con Estados Unidos, el ejército imperial tendría que hacer mucho más que simplemente apoderarse de sus puestos avanzados. Yamamoto había estudiado en la Universidad de Harvard y había pasado un tiempo como agregado naval en Estados Unidos, y era uno de los pocos comandantes japoneses que realmente comprendía el inmenso poder naval de los Estados Unidos, y le dijo a su gobierno sin ambigüedades lo que se necesitaba. No basta con tomar Guam y Filipinas, ni siquiera Hawái y San Francisco. Para asegurar la victoria, tendríamos que marchar sobre Washington y dictar los términos de la paz en la Casa Blanca. Pero a pesar de sus fundadas preocupaciones sobre entrar en conflicto con una nación tan poderosa como Estados Unidos, Yamamoto era leal a su imperio y comenzó a buscar diligentemente la mejor manera de vencer a la Armada estadounidense. En octubre de 1940, había observado cómo los británicos bombardeaban con torpedos la flota italiana con base en Taranto, especialmente diseñados para funcionar en las aguas poco profundas de la bahía italiana. Fue el primer ataque de este tipo y resultó ser una inspiración para el almirante japonés. Se dio cuenta de que, en lugar de esperar a que los destructores estadounidenses llegaran al Pacífico, los aviones del Imperio japonés podían movilizarse para lanzar un ataque sorpresa contra la flota estadounidense, inutilizándola antes de que pudiera zarpar hacia el teatro de guerra del Pacífico. En la primavera de 1941, los pilotos japoneses de portaaviones comenzaron a entrenarse en las tácticas especiales que serían esenciales en el plan de ataque, cuyo objetivo era Pearl Harbor, en Hawái, y en otoño, cuando Tojo asumió el cargo de primer ministro, Yamamoto vio que ya no había vuelta atrás. A principios de noviembre, nombró al vicealmirante Chuichi Nagumo comandante de la misión y fijó la fecha del ataque para el 7 de diciembre de 1941. Anteriormente en Washington, el presidente Roosevelt, preocupado por el deterioro de las relaciones con Japón y el riesgo que esto suponía para el territorio estadounidense en el Pacífico, había decidido trasladar la flota estadounidense desde su base en California a Hawái, donde estaría más cerca del escenario del Pacífico. Aquí, en la isla más grande del archipiélago, en Pearl Harbor, los marineros tomaban el sol y disfrutaban de las playas, sin sospechar que estaban mucho más cerca de los problemas que se avecinaban en el extranjero de lo que podían imaginar. Pero mientras los marineros disfrutaban de su paraíso hawaiano, los servicios de inteligencia occidentales habían hecho algunos descubrimientos inquietantes. El 18 de noviembre de 1941, la Marina de los Estados Unidos descifró un código secreto que le permitió descifrar la información enviada a los embajadores japoneses en Washington. Reveló según la cual
En caso de emergencia, se añadirían advertencias codificadas en medio de la emisión diaria de noticias japonesas. Viento del norte, nublado, significaba guerra con la Unión Soviética. Viento del oeste, despejado, significaba guerra con Gran Bretaña y sus colonias. Y viento del este, lluvia, representaba guerra con Estados Unidos. Si los delegados japoneses en territorio extranjero escuchaban este informe meteorológico, tenían la orden de destruir todos los documentos codificados. Mientras los servicios de inteligencia estaban en alerta máxima, atentos a los mensajes que les darían una alerta temprana de un ataque, los barcos que formarían la flota de ataque a Pearl Harbor habían comenzado a desaparecer de las aguas territoriales de Japón. Se dirigían a su punto de encuentro en las gélidas islas Kuriles, al norte de Japón, pero aunque se vigilaban los movimientos de los barcos, los servicios de inteligencia occidentales solo sospechaban del ataque en el Pacífico y no tenían ni idea del terrible peligro que corría la flota naval estadounidense en Pearl Harbor. Mientras tanto, continuaba la farsa diplomática entre Japón y Estados Unidos, y el 20 de noviembre, el embajador japonés en Estados Unidos, Nomura, presentó el ultimátum final de Japón al secretario de Estado, Cordell Hull, exigiendo la reanudación del suministro de petróleo a Japón y el cese de la ayuda a China. Hull se negó a cumplir y volvió a exigir la retirada de todas las tropas japonesas de China. Con el fin de las negociaciones, el 26 de noviembre la Fuerza Operativa Japonesa, compuesta por 6 portaaviones, acompañados de 24 buques de apoyo, partió de la bahía de Tankan, en las Islas Kuriles, en el más estricto secreto. Manteniendo silencio radiofónico para evitar ser detectados, cruzaron el Pacífico Norte evitando las rutas marítimas habituales mientras se dirigían hacia su destino, a 200 millas al noroeste de Hawái. Desde allí se lanzaría el ataque a Pearl Harbor. Tras recibir la respuesta de Cordell Hull el 1 de diciembre, el emperador japonés Hirohito celebró una reunión imperial para anunciar que se había tomado la decisión de entrar en guerra con Estados Unidos y que el tiempo de las negociaciones había terminado. Con Japón ya totalmente comprometido con la guerra, al día siguiente el almirante Yamamoto envió un mensaje codificado desde su base en Hiroshima al vicealmirante Nagumo, comandante de la fuerza operativa, ordenándole lanzar el ataque el 7 de diciembre. Mientras los servicios de inteligencia descifraban desesperadamente las comunicaciones en todo el mundo, de repente se ordenó a los diplomáticos japoneses en Washington, Londres, Manila, Hong Kong y Singapur que quemaran sus códigos. Esto no solo significaba que se habían roto las relaciones diplomáticas, sino que la guerra estaba a punto de comenzar. Y para los aliados, la pregunta más importante era, ¿dónde? Mientras los británicos y los estadounidenses esperaban las primeras señales de beligerancia desde el lejano oriente, en la Alemania nazi los funcionarios se regocijaban ante la perspectiva de un ataque japonés al territorio aliado. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, von Ribbentrop, había asegurado al embajador japonés en Berlín que Hitler apoyaría a su aliado del pacto tripartito y declararía la guerra tan pronto como Japón entrara en guerra con Estados Unidos. Tokio, a su vez, había informado a Alemania de que el momento de esta guerra podría llegar antes de lo que nadie imagina. Aunque Roosevelt comprendía que una conclusión pacífica de las negociaciones entre Japón y Estados Unidos parecía cada día más difícil, difícilmente podía imaginar que un ataque aéreo a gran escala estaba a solo una semana de distancia. Sin saber que la fuerza operativa se estaba alineando cerca de Hawái, el 6 de diciembre el presidente estadounidense hizo un último llamamiento a la paz al emperador Hirohito. De manera inquietante, no hubo respuesta, pero más tarde ese mismo día,
la inteligencia estadounidense interceptó un mensaje japonés de 14 partes y descifró las primeras 13. Estas revelaban que la oferta del secretario de Estado Hull había sido rechazada, pero el mensaje estaba incompleto y no fue hasta el día siguiente cuando llegó la crucial 14ª parte. Mientras tanto, en Hawái la vida seguía con normalidad. Los marineros estadounidenses estaban en tierra, disfrutando de su paraíso tropical mientras jugaban al fútbol o al golf, y la noche del 6 de diciembre, mientras los marineros se relajaban en los bares y clubes, muchos bailaban al son de los músicos de la marina en una batalla de bandas de baile de la flota. Desvelados hasta la madrugada, pocos estaban preparados para el ataque que se avecinaba. Pero cuando la noche dio paso al día, las primeras señales de advertencia aparecieron en el horizonte. A las 4:50 de la madrugada del domingo 7 de diciembre, submarinos japoneses enanos entraron sigilosamente por las puertas del puerto, pero, aunque fueron avistados, no se dio la alarma general. En Washington, la tensión iba en aumento, ya que el general George C. Marshall, asesor militar de Roosevelt, había recibido la 14ª parte descodificada del mensaje procedente de Tokio. Se confirmó que las negociaciones con Japón habían terminado y, consciente de las posibles implicaciones, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos envió inmediatamente una alerta a Pearl Harbor, pero los problemas con las comunicaciones por radio retrasaron el mensaje y, trágicamente, la advertencia vital llegó demasiado tarde. Mientras Washington era consciente de que las hostilidades estaban a punto de comenzar al otro lado del Pacífico, los acontecimientos se aceleraban a medida que los barcos japoneses, cargados con 5.000 soldados procedentes de los campos de batalla, devastados por la guerra en China, se acercaban a la Malasia controlada por los británicos. Pronto, los soldados irrumpieron en las playas y en territorio aliado, y la guerra en el oeste había comenzado. Mientras la furia del ejército japonés se desataba en el Pacífico, las transmisiones de radio entre la flota de portaaviones japonesa cerca de Hawái y Tokio cesaron, y a las 6:15 de la mañana, el vicealmirante Nagumo dio la orden de lanzar los aviones. Mientras los portaaviones se balanceaban en el mar embravecido, la primera oleada de 183 cazas, bombarderos y aviones torpederos, comandados por el capitán Mitsuo Fuchida, surcó los cielos. La vasta formación incluía bombarderos, que atacarían los acorazados y los portaaviones, seguidos de bombarderos en picado para atacar los aviones y hangares terrestres en Ford Island y Wheeler Field. Luego vinieron los aviones de combate japoneses, a los que se les asignó la tarea de destruir los aviones en los aeródromos antes de que pudieran despegar y defender el puerto. Utilizando la música de una emisora de radio de Honolulu como guía para navegar, los aviones enemigos comenzaron a acercarse a su objetivo. Mientras tanto, en la base naval hawaiana aún no se había dado la alarma y la gente dormía o disfrutaba de la tranquilidad de una tranquila mañana de domingo. Entonces, para sorpresa de los que se encontraban en el puerto, justo antes de las 8 de la mañana, la primera oleada de ataques japoneses oscureció los cielos y la calma se rompió. El comandante Logan C. Ramsey, en el centro de mando de Ford Island, dio la alerta: ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Esto no es un simulacro.
mientras los aviones de combate japoneses comenzaban a sobrevolar los aeródromos de Hickam y Wheeler, respondiendo al grito de guerra del comandante Fuchida. Los estadounidenses, creyendo que no había una amenaza inminente, no se habían esforzado mucho en prepararse para el ataque, y los aviones estaban aparcados ordenadamente al aire libre, ala con ala. Los armarios de municiones estaban cerrados con llave, e incluso las armas que podrían haber proporcionado cierta protección contra el ataque aéreo estaban desatendidas. Mientras llovían bombas sobre los aeródromos, los japoneses apenas podían creer su suerte, ya que el factor sorpresa, tan crucial para el plan de Yamamoto, no podía haber sido mayor. Ni siquiera había redes antitorpedos para proteger a los acorazados estadounidenses, y a medida que las oleadas de bombarderos se acercaban a la flota, los torpedos, diseñados para atravesar las aguas poco profundas de Pearl Harbor, devastaban un objetivo tras otro. De los más de 90 barcos anclados en Pearl Harbor, el objetivo principal de los japoneses era atacar los buques amarrados en Battleship Row a lo largo de la costa sureste de Ford Island. Mientras los tornados rugían en el aire y alcanzaban sus objetivos con precisión, los hombres a bordo se despertaron en medio de una vorágine de humo, fuego y explosiones ensordecedoras. Los acorazados tuvieron pocas posibilidades de defenderse y, en los primeros minutos del ataque, los 7 buques anclados a lo largo de la costa fueron bombardeados o torpedeados. 2 se hundieron, mientras que el USS Arizona explotó en una gigantesca bola de fuego después de que un proyectil perforador encendiera la munición de proa del barco. Aunque unos pocos afortunados pudieron saltar por la borda y nadar hasta ponerse a salvo, el barco quedó envuelto en llamas y murieron más de 1000 tripulantes, incluida una de las bandas, que había actuado la noche anterior. Fue la mayor pérdida de vidas en cualquier barco ese día, y las bajas del USS Arizona ascendieron a la mitad del número total de estadounidenses muertos en Pearl Harbor. Mientras la base naval se sumía en el caos, 30 minutos después del primer ataque, se produjo una breve tregua en el furioso ataque, antes de que una segunda oleada de aviones japoneses apareciera sobre el puerto. Para entonces, en todo Pearl Harbor, los civiles que al principio pensaban que las explosiones formaban parte de maniobras militares, se dieron cuenta rápidamente de que estaban siendo atacados. Sin embargo, el factor sorpresa había desaparecido y las tropas estadounidenses eran ahora conscientes de a qué se enfrentaban. El fuego antiaéreo comenzó a repeler los ataques y algunos marineros incluso recurrieron a ametralladoras y pistolas mientras luchaban desesperadamente contra la lluvia de misiles que caía del cielo. Muchos héroes surgirían en este día histórico, y uno de los que luchó valientemente para defender la base naval fue Doris Miller, un camarero a bordo del USS West Virginia. A pesar de no tener entrenamiento, se apoderó de una de las armas antiaéreas y comenzó a disparar contra los aviones japoneses hasta que se quedó sin municiones. Pero a pesar de la valentía de Miller y de todos los que luchaban contra el ataque, las bajas sufridas por los pilotos de Nagumo serían pocas en comparación con las devastadoras pérdidas de los estadounidenses. A las 10 de la mañana, cuando el cielo sobre el puerto de Hawái se quedó en silencio, 2 horas después del inicio del ataque inicial, una estela de destrucción se extendía alrededor de Pearl Harbor. Mientras las enfermeras y los médicos se apresuraban a atender a los heridos, quedó claro que la flota estadounidense había recibido un golpe devastador. Más de 2.400 estadounidenses habían muerto, entre ellos varios civiles. Más de 21 barcos habían sido hundidos o inutilizados, y casi 200 aviones fueron destruidos.
mientras que más de 150 resultaron dañados, ya que se encontraban en tierra. Prácticamente ninguno había podido despegar para defender la base. Sin embargo, Estados Unidos podría haber sufrido pérdidas mucho mayores si los oficiales subalternos de Nagumo hubieran salido con la suya. Cuando la segunda oleada de aviones regresó de Hawái, presionaron para que se lanzara una tercera oleada de ataques con el fin de destruir la capacidad de reparación de la flota estadounidense y las vastas reservas de petróleo que permanecían intactas. Pero, dado que el combustible escaseaba y existía el riesgo de que los bombarderos estadounidenses tomaran represalias, el almirante Yamamoto se mostró reacio a incurrir en más pérdidas y ordenó a los barcos que dieran media vuelta y regresaran a casa. Fue una decisión que le costaría muy cara a Japón, ya que, aunque la escena en Pearl Harbor era de devastación total, la mayoría de los barcos de la fila de acorazados se salvarían milagrosamente y finalmente se reincorporarían a la batalla contra Japón en el teatro de guerra del Pacífico. Además del fracaso de no ordenar un tercer ataque, el plan de Yamamoto sufrió otro revés, ya que 3 portaaviones de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, el Lexington, el Enterprise y el Saratoga, no se encontraban en el puerto durante el ataque. El USS Enterprise, bajo el mando del almirante Bill Halsey, había estado entregando aviones a la isla de Wake y se encontraba a 250 millas al oeste de Hawái. El propio Halsey se enfureció cuando le llegó la noticia del ataque y, tras jurar vengar a los estadounidenses que murieron ese día, pasó los 3 años siguientes persiguiendo a los japoneses por todo el Pacífico. Lejos, en Washington, la noticia del ataque a Pearl Harbor había llegado a Roosevelt y al secretario de Estado Cordell Hull. Yamamoto había querido cumplir con las leyes militares de combate, notificando el ataque, y había ordenado a los embajadores japoneses que llevaran un mensaje a la Casa Blanca a la 1 de la tarde indicando que las negociaciones habían fracasado. Esto significaría las 7 de la mañana en Hawái, lo que daba una hora completa de aviso. Sin embargo, el mensaje llegó una hora tarde, y cuando el enviado Nomura presentó el documento formal, los aviones ya sobrevolaban la base naval hawaiana. El secretario de Estado Hull estaba furioso y anunció: «En mis 50 años de servicio público, nunca he visto un documento tan repleto de infames falsedades y distorsiones». Pronto, el público estadounidense se unió a la furia del secretario de Estado al enterarse del ataque sorpresa en los boletines de radio, y muchos programas populares de entretenimiento de los domingos por la tarde fueron interrumpidos para anunciar la trágica noticia de lo ocurrido en Pearl Harbor. La noticia dejó atónita y enfurecida a la población estadounidense, pero finalmente la nación se unió en torno al presidente, y Estados Unidos se preparó para la guerra. El 8 de diciembre de 1941, mientras se congregaban multitudes frente a la Casa Blanca, llegó el momento que los aliados habían estado esperando. El presidente Roosevelt pronunció un discurso que fue retransmitido en todo el mundo, y el conflicto global ya era una realidad. We will not only defend ourselves to the uttermost, but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us. El Senado estadounidense fue unánime en su decisión de entrar en guerra con Japón, y la determinación de vengar el ataque a Pearl Harbor se extendió por todo el país. El movimiento pacifista y aislacionista se derrumbó. Incluso el crítico más feroz del presidente Roosevelt, Charles Lindbergh, declaró: «Nuestro país ha sido atacado por la fuerza de las armas y debemos responder con la fuerza de las armas». Las oficinas de reclutamiento se vieron abarrotadas por una oleada de voluntarios, inspirados por las palabras del presidente, y mientras el país se apresuraba a movilizar tropas, pronto las noticias de la agresión japonesa y la declaración de guerra de Roosevelt tuvieron un impacto dramático en las batallas que se libraban en Europa. En el frente oriental,
Las tropas nazis que avanzaban hacia Moscú luchaban contra el ejército rojo de Stalin, que combatía ferozmente para defender la capital. Con temperaturas por debajo de cero, miles de alemanes eran víctimas del crudo invierno ruso, y para Adolf Hitler no era en absoluto el momento ideal para entrar en conflicto con otra nación, especialmente una tan poderosa como Estados Unidos. No obstante, el 11 de diciembre, Adolf Hitler honró su pacto tripartito con Japón y declaró la guerra a Estados Unidos. En un discurso pronunciado en el Reichstag de Berlín, insultó furiosamente al presidente Roosevelt y lo culpó del estallido de la guerra en 1939 e incluso de conspirar para invadir Alemania. Confiado en el respaldo del imperio japonés, anunció con audacia que Alemania nunca podría perder una guerra con un aliado que no había sido conquistado en 3000 años, como presumían con orgullo los japoneses. Las esperanzas del líder nazi eran, como mínimo, ingenuas, y su precipitada decisión de tomar las armas contra Estados Unidos acabaría por aplastar y destruir sus esperanzas de un Reich milenario. Mientras Alemania seguía mostrándose aprensiva ante la decisión de Hitler, el tercer miembro del Eje, el dictador italiano Benito Mussolini, también declaró la guerra a Estados Unidos, erguido con orgullo en el balcón de la Piazza Venezia de Roma. Mientras la multitud vitoreaba, prometió que las potencias del Pacto de Acero estaban decididas a ganar, y cuando las llamadas potencias del Eje, Japón, Alemania e Italia, se unieron contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus aliados, el mundo entró en un conflicto verdaderamente global y muy peligroso. Para los británicos, que llevaban más de 2 años luchando contra el poderío y el terror de la ofensiva nazi, la noticia de que Estados Unidos se había unido a la guerra supuso un gran alivio. Por fin existía una posibilidad real de que los aliados derrotaran al Eje y se pudieran reconstruir las fronteras de Europa. No cabe duda de que la noticia fue recibida con alegría por los habitantes de la Europa ocupada, pero mientras el pueblo británico daba un gran suspiro de alivio, ahora había otro enemigo al que enfrentarse, y mientras las tropas japonesas comenzaban su avance en el Pacífico, los puestos avanzados del Imperio Británico se encontraban bajo una grave amenaza. Tras la invasión japonesa de Malasia, la Royal Navy había enviado desde Singapur los valiosos cruceros de batalla HMS Repulse y HMS Prince of Wales para ofrecer apoyo. Sin embargo, los japoneses interceptaron el avance y el 10 de diciembre un ataque aéreo destruyó y hundió ambos barcos. El primer ministro británico Winston Churchill recibió la triste noticia y su preocupación fue evidente cuando dijo: «Sobre esta vasta extensión de agua, Japón es supremo, y nosotros estamos débiles y desprotegidos en todas partes». No cabía duda de que la situación era grave para el futuro del Imperio Británico, y a medida que los japoneses avanzaban sin oposición por Malasia, pronto más puestos avanzados fueron objeto de ataques. El 11 de diciembre, los japoneses invadieron el territorio británico de Birmania desde su bastión en Tailandia, y 2 días después se dirigieron a Borneo. Las noticias procedentes del lejano oriente eran cada día más preocupantes, y a medida que los implacables japoneses avanzaban hacia los preciados puestos avanzados de Hong Kong y Singapur, la preocupación de Winston Churchill de que el imperio se estuviera escapando rápidamente de las manos de Gran Bretaña se convirtió en una realidad cruda e ineludible. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt estaba igualmente preocupado por el destino del territorio estadounidense en Extremo Oriente. 9 horas después del primer ataque a Pearl Harbor, los japoneses comenzaron a bombardear la base estadounidense en Filipinas, que sufriría una devastación aún mayor que la flota de Pearl Harbor.
Cuando los japoneses ganaron la batalla por el control de los cielos sobre las islas, miles de soldados comenzaron a desembarcar en las playas del norte y los golfos de la costa occidental. La tarea a la que se enfrentaban las tropas filipinas y estadounidenses, inexpertas y mal equipadas, era, como mínimo, desafiante, ya que intentaban defender todo el terreno que podían contra los aguerridos japoneses. Filipinas era de vital importancia para los japoneses, y al apoderarse de la nación insular, podían impedir que los estadounidenses la utilizaran como base de operaciones. Pero más allá de esto, con el archipiélago bajo su mando, el imperio japonés podía controlar todas las líneas de comunicación entre Filipinas y otros territorios ocupados por Japón en la región. Esto consolidaba realmente su posición de fuerza, al tiempo que les proporcionaba el trampolín perfecto para llegar a las Indias Orientales neerlandesas. En territorio neerlandés se encontraban valiosas reservas de petróleo, y en cuestión de semanas, los japoneses avanzarían para hacerse con los suministros que tanto necesitaban para garantizar el éxito de la campaña. Sin embargo, por el momento, las tropas japonesas avanzaban hacia el interior, mientras el comandante estadounidense encargado de la defensa de Filipinas, el general Douglas MacArthur, se preparaba para resistir con todas las fuerzas que pudiera reunir. Sin embargo, a medida que el enemigo avanzaba hacia la capital, Manila, la situación se veía cada vez más grave. Mientras las fuerzas aliadas se retiraban a la península de Bataan, otros puestos avanzados estadounidenses ya habían caído en manos de los japoneses. Tras un bombardeo aéreo el 8 de diciembre, una gran fuerza de invasión había invadido Guam, superando rápidamente la resistencia del personal estadounidense estacionado en la isla. Para Año Nuevo, la isla de Wake también sería tomada, y Estados Unidos estaba perdiendo rápidamente su presencia en el Pacífico. A medida que continuaba el implacable avance por el sudeste asiático, parecía que nada podía detener la maquinaria militar japonesa, y a medida que las tropas se extendían por el Pacífico y más países eran absorbidos por el nuevo imperio oriental, existía la preocupación de que incluso la India y Australia pronto fueran atacadas por los japoneses. Mientras tanto, a medida que el conflicto se intensificaba, la decisión del almirante Yamamoto de retirar los barcos de Pearl Harbor antes de asestar un tercer y potencialmente decisivo golpe a la flota naval estadounidense se estaba revelando rápidamente como un grave error. Cuando el humo se disipó sobre Pearl, comenzaron las operaciones de salvamento para reparar y reflotar los barcos que habían resultado dañados en el ataque sorpresa. Increíblemente, solo el USS Arizona, el Utah y el Oklahoma quedaron irreparables, mientras que el resto de la flota pronto estaría lista para reincorporarse a la batalla en el Pacífico, recuperando el territorio que se había perdido a manos de los japoneses y vengando a los estadounidenses que habían muerto en ese fatídico día. Pero mientras los barcos eran sacados de las aguas poco profundas de Pearl, en Estados Unidos seguían planteándose preguntas. ¿Por qué los comandantes de la base naval no estaban mejor preparados? Pronto se encontraron chivos expiatorios y el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Hawái, Walter Short, junto con el comandante en jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, Husband E. Kimmel, fueron degradados y culpados por la falta de un plan de defensa adecuado para contrarrestar el ataque japonés. El 17 de diciembre, el almirante Chester Oboe Nimitz asumió el mando de la flota y su papel en la Guerra del Pacífico resultaría crucial para los aliados. Se entregaron condecoraciones a aquellos que habían demostrado una gran valentía personal durante el ataque al puerto. Entre los condecorados se encontraba Doris Miller, que se convirtió en el primer afroamericano en recibir la Cruz de la Armada, mientras los líderes aliados comenzaban a planear su siguiente movimiento en la lucha contra las potencias del eje.
El 22 de diciembre de 1941, Winston Churchill voló a Washington para asistir a la Conferencia de Arcadia y discutir estrategias con el presidente Roosevelt. La situación en el Pacífico se deterioraba día a día, y tal y como temía el primer ministro, los japoneses marchaban ahora sobre Hong Kong. A pesar de la presión interna para vengar el ataque japonés a Pearl Harbor y de que todos los puestos avanzados del Pacífico cayesen en manos japonesas, el gobierno de los Estados Unidos creía que había otras cuestiones que debían abordarse primero. La principal prioridad era derrotar a Adolf Hitler y a la Alemania nazi, y tras la declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos en los días posteriores a la tragedia de Pearl Harbor, esa línea de actuación se hizo más aceptable desde el punto de vista político. Churchill permanecería en la Casa Blanca hasta enero, pero mientras se perfeccionaban las estrategias y pasaban las semanas, las personas que vivían y luchaban en el Pacífico eran muy conscientes del terror que comenzaba a simbolizar la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Tras 17 días de resistencia, la batalla se perdió en Hong Kong, y el día de Navidad de 1941, el gobernador del puesto avanzado británico, se rindió a los japoneses. Mientras tanto, la situación en Filipinas también se deterioraba rápidamente, y solo un día después de la rendición de Hong Kong, Manila fue declarada ciudad abierta. A medida que 1941 llegaba a su fin, las principales potencias militares del mundo se alineaban unas contra otras en una batalla territorial a muerte, y durante los 4 años siguientes, ejércitos compuestos por millones de soldados lucharían en el aire, en el mar, en las ciudades y en la selva. Para Roosevelt y Churchill, la lucha era por la democracia contra la tiranía, pero a medida que caían más colonias del Pacífico y se capturaban más prisioneros, los primeros meses de 1942 demostrarían que la tiranía tenía la ventaja. Sin embargo, una vez que la vasta maquinaria militar estadounidense se desató en los teatros de operaciones, mientras los soldados estadounidenses inundaban el Pacífico y Europa, quedó claro que la Segunda Guerra Mundial se había globalizado y, por primera vez desde el estallido de las hostilidades, los aliados tenían una oportunidad real de detener a Hitler y su eje del mal de una vez por todas. A medida que la lucha en el Pacífico cobraba impulso, Pearl Harbor fue solo el comienzo de un conflicto en el que se librarían algunas de las batallas más brutales de la guerra. Pero aunque el diminuto imperio japonés había logrado pequeños milagros en su lucha contra los gigantes occidentales, en el invierno de 1941, el almirante Yamamoto, el hombre que había planeado el ataque a Pearl Harbor, era muy consciente de que los sueños del imperio japonés pronto se verían frustrados, y de hecho, su guerra ya estaba perdida.